Hola hermosa familia de Suyapa Medios, qué bueno compartir con ustedes un día más en este programa que siempre, cada miércoles, trata los temas relacionados con la salud del paciente diabético. Y en esta ocasión, qué gusto tenerla con nosotros. Recordaba yo que hace 2 años, antes que esta pandemia surgiera en nuestro país, ella me acompañaba para un programa prácticamente de la misma fecha, ya a final de año. Me refiero a la doctora Delmi Castillo, ella es internista al INADI, que ya por muchos años, doctora, nos lleva colaborando. De antemano le mando un fuerte abrazo y le deseo feliz Navidad, aunque estamos todavía en el Adviento. Igual, igual, Suanito, pues es un gusto para mí estar siempre pues colaborando con la educación de la población en general, ¿verdad? Que es lo más importante realmente, tratar de educar, un pueblo educado y más que todo en temas de salud es lo más importante porque así se va haciendo las cosas de forma correcta y prevenimos ciertas complicaciones cuando no se hacen de la forma más adecuada. Entonces, por eso tenemos el tema de hoy. Correcto, doctora. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo muy importante y que quizás muchos pacientes no saben todavía, a pesar de ser diabéticos diagnosticados, el uso correcto de la insulina, cuál es el tipo que más le conviene, si hay que hacer un cambio, cuáles son las horas de aplicación. Es un tema bastante amplio que trataremos en este tiempo de poder resumirlo para la gente que nos sigue en la radio también poner mucha atención. Bien, doctora, vamos a comenzar así muy breve explicando qué es la insulina. Perfecto, la insulina en sí es una hormona que nosotros la producimos, la produce el páncreas, la célula beta del páncreas. ¿Qué es lo que pasa? En un paciente diabético tipo 1, aquel que lo desarrolla en la infancia, estas células ya no son competentes y han sido destruidas por el mismo cuerpo. Entonces no hay producción de insulina. Por ende, requiere la aplicación de insulina exógena para poder hacer que el cuerpo utilice el azúcar, como por así decirlo, para que nos entendamos un poquito más. Entonces, para que el cuerpo utilice esto. ¿Qué pasa con el diabético tipo 2? El diabético tipo 2, su páncreas sí puede estar produciendo cierta cantidad de insulina, pero quizá por X o Y razón, principalmente asociada con el grado de obesidad, esta insulina que produce el páncreas no puede ser utilizada. Y es aquí donde hablamos del estado de resistencia a la insulina. Doctora, y empieza, doctora Delmi, perdón que la interrumpa. Este es el mismo caso de resistencia a la insulina cuando hay personas que producen más insulina de la necesaria para el cuerpo. ¿Eso es también? No es que se está produciendo más, o sea, el cuerpo al interpretar de que no se está captando, porque eso es lo que pasa a nivel de las células del hígado, a nivel de las células del músculo, no se capta, no se está utilizando la insulina para poder hacer que el azúcar entre a la célula y genere energía. Entonces, como el cuerpo está entendiendo que no hay, porque hay, lo que pasa es que no se utiliza, entonces el mismo cuerpo produce. Y obviamente al producir la cantidad de insulina estaba aumentando, entonces llegamos a un estado de hiperinsulinismo, que es prácticamente la fase inicial antes de entrar ya propiamente a la diabetes. Entonces eso es lo que pasa. Y ahí es donde nosotros, pues ya siendo diabéticos, dependiendo los niveles, cómo estamos de glucosa, si estamos o no, un punto importante, si estamos o no con objetivos glucémicos, si logramos tener buenos controles de glucosa en la mañana, buenos controles de glucosa posterior de comer. Si logramos todo eso, no va a haber problema. ¿Por qué? Significa que estamos con la terapia adecuada, por ejemplo, terapia oral, y está bien, no hay problema. El asunto es cuando el paciente pues quizá come y a pesar de que estamos allí con nutrición, estamos también trabajando quizá parte psicológica, porque hay pacientes que tienen algún estado, sea depresión o ansiedad o cualquier otro estado mental que
le provoque aquella ingesta de comida. Entonces también nos ayudamos de psicología, y a pesar de todo eso estamos haciendo el manejo integral, el paciente no logra metas, entonces ya tenemos nosotros que utilizar lo que es propiamente la insulina, que en sí, eso es un punto clave, Suani, y hay que dejarlo bien claro a la población en general. El uso de insulina, cuando el médico le dice, mire, le voy a iniciar su insulina basal, su NPH, que es la que manejamos a nivel del estado, eso no indica que el paciente se está muriendo o que el paciente está en etapa terminal. Todas esas cuestiones hay que dejarlas bien claras, que eso no es así. Lo que hace el médico es tratar de que ese paciente, a través de la aplicación del medicamento, logre objetivos, y sabemos nosotros que tener buenos niveles de glucosa nos hace que no haya ese estado de morbimortalidad, o sea, nos hace que la aparición de la nefropatía, la aparición de la neuropatía, de la retinopatía, algún infarto, se prolongue. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos en metas, por eso lo hacemos. Doctora Delmi, es importante decirle que se le suministra o se le prescribe insulina a un paciente cuando su cuerpo es incapaz, ¿verdad?, de metabolizarla. Porque algunas personas podrán creer, bueno, entonces no voy a tomar pastillas, voy a tomar insulina si tengo un diagnóstico de prediabetes o diabetes que viene comenzando. Es importante que se hable de esto, porque algunas personas creen que, como usted lo dice, están los dos mitos, ¿verdad? Por un lado, es que ya la persona es un paciente que ya no tiene ningún otro remedio, o se cree de que, bueno, prefiero mejor la insulina de esta forma. Es importante que se tome a consideración eso. Es correcto, porque cuando nosotros le decimos al paciente, ok, por poner un caso hipotético, mire, don Juan, usted necesita lo que es la insulina porque no logra metas de glucosa en ayunas, está muy alta su hemoglobina glicosilada. Hemos visto hemoglobina glicosilada, que es un parámetro de control, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, de 15, 14 o más. Entonces, en esos casos necesitamos iniciar insulina. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a metabolizar la glucosa. Y ese azúcar, cuando entra a las células de su cuerpo, generan energía, o sea, son las encargadas de generar energía. Por eso se le administra la insulina. Entonces nosotros venimos y, ok, vamos a hacerle la inicial. Vamos a darle lo que es la insulina NPH, ok, que es aquella que nosotros vemos como con un color como tipo leche, o sea, sí, es como blanquecino. Blanquecino, ok. Estas son las insulinas estándar, ok. Cuando nosotros iniciamos la basal, es NPH. Podemos iniciar con 10 unidades. Ya le voy a explicar cómo son las 10 unidades. Aquí tengo una pregunta, doctora. Ajá, perdone. Dígame. Según la información que yo tengo acá, usted me va a aclarar si estoy en lo correcto o no. Dice que la NPH tiene un inicio de 1 a 2 horas y un pico de 6 a 10. ¿Qué significa eso, doctora? Perfecto, excelente. ¿Qué significa el pico de la NPH? Ok. La NPH es de las insulinas, pues de la primera que se tiró al mercado y que se popularizó, y a través de esta pues han venido las subsiguientes, que son los análogos, que ustedes lo conocen como los diferentes lapicitos o dispositivos. Muy bien, la NPH inicia su acción de 1 a 2 horas después de haberse aplicado. ¿Dónde se aplica? Aquí les traje un ejemplo, ¿ok? Ustedes pueden ver la parte amarilla. Aquí tenemos lo que acá tenemos lo que es el frente, y la parte pintada en verde son las regiones que se pueden aplicar en la parte trasera o la parte posterior del cuerpo. ¿Ok? Allí se aplica con esta jeringa. Ustedes pueden ver lo que es el dispositivo. La jeringa, esta es especial para insulina. ¿Ok? Y en este caso vamos a iniciar. ¿Ok? Le dice el doctor, mire, don Juan, usted va a iniciar la insulina 20 unidades en la mañana y 10 unidades por la noche. Entonces, ¿qué va a hacer don Juan? Va a agarrar su insulina NPH junto con su jeringa. Lo ideal es que sea una jeringa por aplicación, ¿ok?
yo sé que la parte económica, pues aquí toca, entonces yo les recomiendo pues hacerlo de la forma correcta, ¿ok? Doctora Adelmi, por cada una. Y perdone, y es que es importante recalcar algo, que las personas pueden decir, pero es que esta jeringa no la uso en nadie más que sea yo, pero no quiere decir que no esté propenso a infecciones, aunque sea usted la única persona que la use. Es un muy buen punto, Suan, y eso es lo que pasa, ¿saben? El paciente viene y se inyecta, ¿ok? En cualquiera de las regiones, en cualquiera. Entonces, hemos visto casos, y porque lo hemos visto lo digo, que el paciente usa una jeringa hasta por 1 o 2 semanas y no hay previa asepsia, o sea, no se pasa su algodón con alcohol antes de inyectarse. Entonces viene y se lo aplica y se lo aplica y se lo aplica en el mismo lugar. ¿Qué crea? Un absceso de pared. Normalmente hemos visto lo que son abscesos de pared abdominal. Entonces sí es importante tener en cuenta esto, que usted no puede estar utilizando la misma jeringa en el mismo lugar todos los días. Por eso siempre cuando se le inicia la insulina, aquí en el instituto, el servicio de enfermería le explica al paciente cómo se va a inyectar, en cuántos ángulos. Es importante saber de que no va a ser en 90, sino que en 45 y que debe rotar. ¿Ok? Se debe rotar y eso es sumamente importante, que el paciente entienda de que si empezó a las 12, entonces va a ir a las 9, o sea, va a ir rotando, ya sea en forma de las manecillas de reloj, ¿ok? No en el mismo lugar. Y además hay otros lugares porque solo inyectamos en el mismo lugar, ¿no es así? Por eso les traje la ilustración y aquí la tenemos. Sí. Tenemos en la parte de enfrente y tenemos en la parte trasera, o sea, hay muchos lugares donde usted debe inyectar. Doctora. Un punto importante, ajá. Yo creo que usted va a ese punto, es porque debe ser donde hay tejido adiposo, tengo entendido, o sea, mayor correcto. Grasa. Sí. Sí, donde hay más grasa. Nosotros, el tipo de inyección que se aplica es directo al tejido celular subcutáneo. Entonces nosotros sabemos que son regiones donde hay mayor cantidad de grasa, ¿ok? Entonces es ahí donde preferimos la inyección que se le va a aplicar de su insulina. La basal de preferencia, que ya sea la NPH, que es esta, ¿ok? Como se los había mostrado, o ya sea que esté con algún análogo, que sea el lapicito, entonces estas se aplican de preferencia en las regiones como la lateral de aquí del muslo, en la región, ¿verdad?, glútea, acá en la región supraglútea, detrás de los brazos. Si tiene un poquito aquí en la región del hombro, tiene un poquito de grasa, aquí también puede aplicárselo siempre en ángulo de 45, pero de preferencia estas son las zonas donde vamos a aplicarla. Ahora bien, ¿a qué llamamos el pico máximo? Para poder responder la pregunta. La insulina NPH, cuando usted la administra, por el mecanismo de acción dentro del cuerpo, hace una montañita. Empieza a subir. 1 a 2 horas, ya empieza su acción, pero no se detiene ahí. Sigue subiendo, sigue subiendo. 6 a 8 horas posterior a que se inyectó es el pico máximo, o sea, es donde mayor disponibilidad de insulina hay en ese momento. Entonces acá es donde mayor probabilidad y es donde más ocurre, la verdad, es donde más ocurre los bajones de azúcar o hipoglucemias, como también los conocemos. ¿Ok? Entonces, luego de caer a las 8 horas empieza a caer y dura sus 12 a 16 horas, ¿ok? No dura. La NPH no dura 24 horas, a menos que el paciente tenga un trastorno ya renal en donde su tasa de filtración, o sea, para que él depure, sea más lento. Entonces, como está cayendo la tasa de filtración y los medicamentos tardan más en salir, en este caso, pues sí, la insulina va a tardar en salir y obviamente con 10 unidades le basta a este paciente para estar todo el día, porque tarda en salir lo que es la insulina. Es decir, doctora Adelmi, que por ejemplo, vamos a ponerlo con ejemplo para que nos entiendan bien, que nos escuchan, ven y siguen las redes sociales. Yo soy una paciente diabética
y me puse la insulina, la dosis en mañana a las 7 de la mañana. Sí. Entonces, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, muy posiblemente yo pueda experimentar un bajón de azúcar. Un bajón, o puede ser que no. O que no, ¿okay? O que sí. Puede ser que no, o que sí. Entonces es ahí donde nosotros como médicos nos ayudamos de una gran herramienta, que es el automonitoreo glucémico. Cuando usted va a su doctor y es diabético, debe el doctor, ¿verdad? Si mira que hay estos trastornos y el doctor sospecha de que está teniendo bajones de azúcar o que está muy alto el azúcar, entonces su doctor le pide el automonitoreo. ¿Qué debe de hacer usted? Llenarlo la cantidad de días que el doctor le pida y en los tiempos. Entonces, siguiendo el ejemplo que usted colocó, Suani, en este momento, entonces vamos a ver, entre 1 y 3 sería el pico máximo, ¿ok? Entonces, vamos a solicitarle a ese paciente para ver cómo está funcionando esa insulina que se aplicó en la mañana. Vamos a solicitarle el control glucémico con el automonitoreo. Vamos a pedirle la de antes del almuerzo, ¿ok? Que vendría cayendo ahí, vaya, entre 12 y 1 se almuerza, entonces la de antes del almuerzo, la de antes de cenar, para ver cómo está funcionando la insulina que se aplicó en la mañana. Correcto. Ahora bien, para ver cómo está funcionando la insulina que se aplica en la noche, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Por eso le pedimos al paciente que se inyecte su NPH, en este caso, después de cenar. Por ejemplo, entre 7 o 8 o 8 o 9 de la noche. Después de Entonces, cenar. Exacto. ¿Para qué? Para que coincida, por ejemplo, si tiene algún tipo de trastorno de glucosa, para que coincida cuando él ya se esté levantando, porque si él, por ejemplo, se inyecta a las 8 de la noche, contemos 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Entre 2 y 4 de la mañana es el pico máximo de acción. Normalmente ya para las 4 las personas ya están levantadas, entonces ya están en actividad. Y si no es así, se le pide su automonitoreo, ¿ok? Que se tiene que levantar a esa hora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, a tomarse el azúcar para ver cómo está, y también la de la mañana, la de recién levantado. Entonces, con esas dos, nosotros definimos cómo está trabajando la insulina que se aplica en la noche. Sí. Y es ahí donde el médico hace el cambio. El cambio de unidades, ¿verdad? Eso es muy sí importante. Lo requiere. Sí lo requiere. Algunos pacientes logran controlarse muy bien e incluso se disminuye la cantidad de unidades, doctora. Claro. Son buenos casos, que eso es lo que se quiere, ¿verdad? Sí. Que la cantidad cada vez sea menos. Ahora hablemos, doctora, de la insulina de acción prolongada. Ok. Dentro de las insulinas estándares, antes de pasar a ese tema, la que nosotros contamos es la NPH y la insulina cristalina, que la cristalina es la de acción rápida. O regular, podemos decir, ¿verdad? Esta es la que ustedes ven como que es transparente, ¿ok? No sé si lo logran ver, pero es transparente. Esta es como más, como leche. Sí. Perfecto. Dentro de las insulinas, cuando hablamos de las de acción prolongada, ahí la NPH, que es la basal que utilizamos nosotros, ¿ok? Que es la que la mayoría de la población utiliza, esta dura 16 horas, entonces se determina que es de acción intermedia, la NPH. Sí. Nosotros llamamos de acción prolongada a los análogos. Ya dentro de la familia de los análogos tenemos lo que son los diferentes dispositivos. Lo que es la insulina de acción prolongada no hace pico máximo. Los análogos de insulina no hacen esa montañita que hace la NPH. Los análogos empiezan su acción 1 hora posterior a que se aplican y se mantienen, o con una ligera variabilidad, pero se mantienen, ¿ok? Entonces ahí ya estamos hablando de que es muy bajo, pero muy bajo el riesgo de que con un análogo haya hipoglucemia. Realmente muy bajo el riesgo, pero puede haber, ¿ok? Puede haber. Entonces, los análogos aquí, estos no se fraccionan,
Ustedes pueden, este es un lápiz muestra que traje, un dispositivo muestra, entonces ustedes pueden ver en esta región, va la titulación, cuántas unidades es lo que el doctor le va a pedir, entonces todo depende, ¿verdad? De cuántos, si son 10, usted lo regula y lo saca, ¿ok? Por ejemplo, aquí coloqué 20 unidades. Entonces su doctor le dice, vamos a iniciar, doña María, por poner un caso hipotético, vamos a iniciar con una insulina análoga, pero 20 unidades. Estas solo se aplican una vez al día, porque la duración es de 24, 36 y hay algunas de acción ultra prolongada que pueden durar 48 horas o más su acción. Entonces, en este caso, la aplicación es diaria, ¿ok? Entonces, acá vamos a aplicar 20 y los dispositivos, usted le quita la tapa, ya debe de tener las agujas. Las agujas se venden por separado. El dispositivo por separado y las agujas por separado. Entonces aquí usted coloca la aguja y estos se introducen en cualquier parte, ¿ok? En cualquier parte de las que tenemos acá dibujadas, que sea la parte de enfrente o la parte posterior del cuerpo, en cualquier parte de estas, entonces aquí se aplica la insulina, ¿ok? De acción prolongada. Mire, de preferencia, lo que es la zona periumbilical, que usted la ve acá, ¿ok? Esta zona periumbilical, sí es cierto, puede usted aplicarse la de acción prolongada o puede aplicarse la NPH, claro, sí puede, siempre rotando y antes de aplicar con el alcohol y todo. Pero esta de preferencias nos vamos con lo que son las de acción rápida o ultra rápida, ¿ok? Que también son, las de acción ultra rápida son también análogos, o sea, son también dispositivos igual a este lápiz, que la persona se inyecta antes de comer, ¿ok? Ya sea 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos antes de comer. Entonces, de preferencia acá. Va a depender en base a la prescripción del médico, del especialista, correcto, no del criterio del paciente. No, eso tiene que quedar muy en claro. No es cuestión de que el paciente diga, yo quiero inyectarme insulina. Me voy a comer 2 tamales y me inyecto una insulina rápida. Exactamente. Voy a coger, sí, ahorita que vienen las fiestas. Entonces dice, voy a comerme el cerdito, el tamalito y bueno, y el arroz ahí, y luego, entonces me inyecto 10 unidades y voy a comer. No es así, ¿ok? Eso es un descontrol. Así es. Entonces siempre debe de ser bajo la prescripción del médico. Es correcto. Doctora Delmi, pues hemos llegado al final, el segmento se nos volvió bien rápido, muy cortito, pero qué gusto compartir con usted. Aparte del Instituto Nacional del Diabético, ¿dónde atiende también en la parte privada, doctora? Bueno, por ahorita no estamos atendiendo por la cuestión de esto del COVID, entonces hemos estado cubriendo otros tipos de actividades, además de la parte académica que yo doy, entonces no me ha quedado tiempo. Claro. Cuando la habilite, con todo gusto lo comparto. Mucho gusto, doctora Delmi. Le vuelvo a decir feliz Navidad, pero antes de despedirla, damos lectura al comunicado que ha hecho el INADI para todos y cada uno de los pacientes que asisten a recibir asistencia y medicamentos. El Instituto Nacional Diabético INADI comunica a todos sus pacientes, familiares y al público en general lo siguiente. Se notifica que los días viernes 24 y viernes 31 de diciembre de 2021, el Instituto Nacional del Diabético permanecerá cerrado por motivo de las fiestas navideñas y fin de año. Cabe mencionar que el día lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de diciembre se estará atendiendo con normalidad en los horarios habituales. Este comunicado ha salido publicado el día 22 de diciembre, es decir, hoy, y circula a nivel local, ¿verdad? El INADI ya está haciéndole referencia a todos los pacientes, es decir, que los únicos días que permanecerá cerrado, por supuesto, es el viernes, sábado no se atiende, ¿verdad? Es día 25, y también el viernes 31. De ahí el resto de la semana pueden ir a la consulta, a las citas y a reclamar el medicamento. Doctora Delmi, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para usted. Igual, pues es para mí un placer, ¿verdad? Siempre estar con ustedes, con la familia de Suyapa TV, y estamos siempre para educar a la población. Cualquier duda o sugerencia, pues que los
pues, perdón, la audiencia. teleaudiente, ¿verdad? La audiencia, eso. Pues que ellos se hagan, pues lo hagan saber, ¿verdad? Ya sea a través de las plataformas digitales, para que nosotros con todo gusto podamos aclarar cualquier duda que tengan. Gracias, doctora Delmi. Mira qué contenta me siento, y a ustedes les digo, cuando en la calle de repente alguna persona se me acerca y me dice, Suani, me gusta que los miércoles hable de nosotros los diabéticos. Eso nos ayuda y eso es lo que queremos, educar a todos y cada uno de los hondureños, ¿verdad? Gracias, doctora, y a todos ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana, si Dios lo permite, nos seguimos viendo y escuchando a la misma hora por Suyapa Medios. Hasta pronto.